¿Tienes una gran idea? Enhorabuena, ya has dado el primer paso. Pero cuidado, cualquiera puede tener una idea, pero pocos son capaces de llevarla a cabo. Genial, ¿tú eres de estos últimos? ¿Tienes la mejor idea del mundo? ¿El mejor producto? ¿El mejor servicio? Enhorabuena. Pero, ¿hay alguien dispuesto a pagar por tu producto o servicio? El marco en el que se desarrolla la venta ha cambiado drásticamente y lo de siempre ya no nos sirve, sobre todo cuando estamos empezando. En esta píldora formativa te vamos a contar algunas claves para identificar y comprender mejor a tu cliente, crear un modelo de venta que te ayude a poner el foco en aquello que aporta valor y descubrir algunas herramientas que te van a permitir ser más eficaz en tu aproximación al cliente. ¿Empezamos? Nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Partimos de que la venta en sí puede generar cierto rechazo, no solo en el que compra, sino en el propio emprendedor que empieza con una idea y que tiene que validarla en el mercado. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que yo no soy comercial, es que a mí no me gusta vender? Lo siento mucho, si eres emprendedor y fundador de la empresa, te toca ser vendedor. Y no pasa nada. Poner el foco en el cliente desde el principio te resultará mucho más sencillo. Tener una empresa orientada al cliente va mucho más allá de desarrollar un buen programa de fidelización o incluso tener conocimientos y habilidades y recursos para satisfacerle. Implica trabajar en toda la cadena de valor y que tus procesos internos no pierdan el foco del cliente. Implica tener un equipo motivado que anteponga siempre la aportación de valor a cualquier otra variable. Implica poner al cliente en el punto más alto de la pirámide. Implica tener una marca personal reconocida. Implica ocuparse y no solo preocuparse por él, porque si tú no lo haces, alguien lo hará por ti. El mundo de la venta ha cambiado drásticamente y la crisis del COVID-19 lo ha precipitado todo. Si sumamos que los clientes cada vez son más exigentes y la competencia es cada vez mayor, debemos realizar un planteamiento mucho más consultivo en nuestro modelo de venta. Los emprendedores con éxito ponen el foco en sus clientes. Da lo mismo el negocio que sea, productos, servicios distintos, solo triunfan aquellos que llegan a obsesionarse con su cliente. Y aunque esta es la primera regla que deberíamos aplicar en el mundo de la empresa, la realidad es muy distinta. ¿Qué te propongo en este curso? Descubrir algunas claves para vender hoy, que te van a permitir poner el foco en aquello que importa a tu cliente y algunos atajos con algunas soluciones tecnológicas para ayudarte en el proceso. ¿Vamos? Primera clave, reinvéntate. Seguramente lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar hasta allí. ¿Te suena la frase? El mundo ha cambiado y ya nadie lo cuestiona. Claro que el mundo lleva cambiando desde siempre. Sin embargo, la velocidad de cambio ahora da vértigo. ¿Cuánto tiempo va a durar tu idea en un mercado actual? Muchas empresas están contratando gente para que piense cómo cargarse su modelo de negocio. Parece raro, pero no lo es. Si no eres tú el que te cuestionas, si no te cuestionas tu negocio, lo hará el mercado y entonces puede que te quedes fuera. Richard Douglas Fosbury, conocido como Dick Fosbury, es atleta estadounidense especialista en salto de altura, campeón en los Juegos Olímpicos de México de 1968, se hizo famoso por utilizar una nueva técnica para saltar que le permitió ganar la medalla de oro, estableciendo un récord olímpico con 2,24 metros y la mejor marca mundial del año. Fosbury se permitió cuestionar una manera de hacer las cosas, aunque al principio todos se burlaran de él. Suele pasar cuando te atreves a hacer cosas distintas. Si no somos capaces de diferenciarnos en nuestro modelo de venta, vamos a terminar vendiendo como tantos y tantos vendedores condenados a extinguirse y que solo basan su éxito comercial en la venta relacional. Hace ya tiempo que los nuevos compradores se han vuelto mucho más exigentes. El comprador de hoy controla mejor el proceso de compra que el vendedor el proceso de venta. Piensa en la última compra que has hecho. ¿Buscas el producto? ¿Haces 1000 comparativas en internet? ¿Vas a una tienda física a comprar? Y resulta que sabes más del producto que el propio vendedor. ¿Qué sensación te llevas? Ahora imagina que eres tú el que está vendiendo. ¿Qué sensación quieres que se lleve tu cliente? El nuevo contexto obliga a un modelo de venta profesional, sin descuidar lo relacional, que ponga el foco en el problema que resuelves al consumidor. Para ello, necesitas
un mayor conocimiento, no solo de tus productos y servicios, sino del beneficio particular que le vas a reportar a tu cliente. Y eso obliga a conocerle muy bien. Segunda clave, conoce a tu cliente. La primera regla, no puedes vender a todo el mundo. Saber quién va a ser tu cliente es primordial. No eres Apple. No tienes un presupuesto de marketing brutal para llegar a todo el mundo. Debes fijar tu buyer persona. Pensar en tu perfil de cliente ideal te ayudará a definir sus patrones de compra, sus puntos críticos, sus datos demográficos, etc. El buyer persona te permitirá aumentar datos de conversión y mejorará tus resultados. Con la información del buyer persona diseñarás tu estrategia de aproximación para que coincida con sus patrones de comportamiento. Puedes encontrar muchas plantillas en Internet para construir tu buyer persona. Aquí te dejamos algunos ejemplos. Es importante reflejar no solo sus datos demográficos, sino sus miedos, sus frustraciones, sus deseos. Ten en cuenta que va a comprar tu producto o servicio por el problema que resuelves. Aprovecha que estáis trabajando también sobre el buyer persona para construir también tu voz de marca. ¿Cómo quieres que hable tu marca? ¿En la web? ¿En las redes sociales? Aquí tienes también algún ejemplo. Tercera clave, no dejes que tus procesos pierdan el foco del cliente. Necesitamos agilidad en nuestras organizaciones. Empieza por realizar el Customer Journey, analizando cada uno de los momentos de la verdad con tus clientes, identificando aquellos procesos que no aportan ningún valor y rediseñando los distintos flujos en tus operaciones. Es algo que vas a agradecer en un futuro. Cuarta clave, si necesitas respuestas, pregunta. ¿No tienes todas las respuestas? Pregunta. ¿Qué nos da miedo realmente? ¿Que nuestro servicio no sea lo suficientemente bueno? ¿Que no aportemos el valor suficiente? Y si es así, ¿no será mejor averiguarlo y pivotar si es necesario? Nos estamos jugando mucho dinero. ¿Te suena raro? Conozco muchas organizaciones que siguen sin saber qué piensan sus clientes. Establece desde el principio un sistema que te permita escuchar a tu cliente, ya sea mediante encuestas NPS, un programa de voz o simplemente mediante cuestionarios, pero escucha a tu cliente. Quinta regla, sorprende a tu cliente. Hoy en día ya no nos sorprendemos con casi nada. Trata de recordar en el último mes cuándo ha sido la última vez que algo te ha sorprendido gratamente como cliente. ¿Te cuesta? Es normal. Imagina que eres capaz de sorprender a tu cliente, que le das más de lo que espera. Hace ya algunos años fui invitado a la boda de una gran amiga. La ceremonia se celebraba en la Basílica de Santa María en Alicante, la más antigua de la ciudad. Era un precioso día de primavera, lucía el sol y todos los amigos de los novios llegamos con tiempo para esperar a la feliz pareja. La pareja entró detrás de toda la comitiva y nosotros los amigos decidimos anticipar la celebración acudiendo al bar que había justo enfrente de la iglesia. En aquella época había un pequeño local en el que se accedía por un lateral, ¿vale?, de la plaza. Entramos y pedimos una ronda de bebidas. Desde dentro era prácticamente imposible ver la puerta de la basílica. A todos nos preocupaba que pudiera acabar la ceremonia, que los novios salieran por la puerta y, para su sorpresa, sus grandes amigos no estuviéramos en la puerta. Bueno, en realidad nos preocupaba la bronca que nos iba a caer por parte de nuestra amiga. En fin, preocupados y ocupados con nuestras bebidas, cada 2 por 3 uno de nosotros se asomaba a la puerta para ver si aparecían los novios. El caso es que, preocupados por la situación, que era bastante difícil en sí, no nos permitía disfrutar del momento. Viéndonos entrar y salir, el camarero, que estaba disfrutando no de nuestra compañía, sino de un partido de fútbol en la pantalla de 49 pulgadas colgada en la pared, cogió el mando a distancia, clic, y cambió de canal. En ese maravilloso momento, vimos la luz. Vimos la solución a nuestras preocupaciones. Vimos la puerta de la iglesia en directo, retransmitida a través de una cámara web que había colocado en la salida del bar. El camarero, sonriente, nos miró y nos dijo: ¿otra ronda? Ni qué decir que cayeron 2 bebidas más. Aquel bar no era una gran empresa, ni una gran multinacional con un presupuesto desorbitado en marketing. Sinceramente, el dueño del bar no habría hecho nunca un DAFO de su negocio, y mucho menos un Customer Journey. Pero supo empatizar
con el cliente, identificar qué le preocupaba en ese momento. En aquel caso, ver la puerta de la iglesia. Supo encontrar una propuesta de valor diferente y con una mínima inversión, 30 euros por la compra de una cámara web, hizo que sus clientes eliminaran sus preocupaciones, fueran más felices y por consiguiente consumieran más. Un claro ejemplo de orientación al cliente que además consigue mayores ingresos para el negocio. ¿Te sorprende? Piensa en cómo vas a sorprender a partir de ahora a tu cliente. Sexta clave, empatiza con tu cliente. No hace mucho me contrataron para impartir un programa de orientación al paciente en un hospital. El curso buscaba un doble objetivo. Por un lado, sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de estar orientados al paciente y por otro lado, proporcionarles herramientas y conocimientos para ayudarles en su día a día con el paciente. Cuando imparto formación relacionada con clientes, me gusta hacer un ejercicio práctico. Trato de desarrollar el famoso mapa de empatía de Alexander Osterwalder de forma experiencial. Así que mandé a mis alumnos a que fueran a alguno de los servicios del hospital. Muchos fueron a su propio servicio, otros a neurología y cardiología y algunos a oncología. Solo les pedí una cosa, que se sentaran y que trataran de observar a los pacientes, que los miraran como nunca lo habían hecho hasta ese momento y que trataran de sentir lo que ellos sentían. El resultado fue muy llamativo. Escuchar los comentarios de los alumnos sobre lo que habían observado fue muy enriquecedor para que se dieran cuenta de la importancia de entender al cliente, al paciente. Dramáticos fueron los testimonios de los alumnos que habían ido a oncología. En cualquier otro servicio del hospital, la gente habla. En algunas ocasiones ríe, pero en oncología la gente no cruza una sola palabra. El silencio es absoluto. Todo el mundo aguarda su turno esperando lo peor y solo se rompe cuando alguien sale de la consulta y dice: esta vez ha habido suerte. Solo cuando eres capaz de entender a tu cliente, cuando de verdad puedes sentir como él, es cuando estás preparado para orientar tu organización hacia él. Esto te ayudará a crear un vínculo de confianza y favorecerá una relación que verdaderamente aporta valor a todos, tanto a ti como a tus clientes. Conseguir este vínculo con tu cliente depende principalmente de tu propia voluntad o predisposición a escucharle, a ayudarle, a comprender y a atender sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver sus problemas. No se trata, por tanto, de una conducta concreta frente a un cliente real, sino de una actitud permanente, un enfoque en el que los clientes reciben el trato más cercano y amable a pesar de nuestro ritmo de trabajo y las presiones del día a día. Un enfoque en el que nuestros clientes son los verdaderos protagonistas de la atención, de manera que reciben aquello que esperan conseguir e incluso algo más. Detrás de cada cliente hay una persona con una historia particular, con sus manías, con sus deseos. Recuerda siempre que la diferencia está en los pequeños detalles. Los clientes podrán olvidar lo que has dicho y hecho, pero nunca podrán olvidar cómo les has hecho sentir. Comprenderles y comprender cómo interactúan con nuestros servicios directa o indirectamente es crítico para orientar nuestra empresa al cliente. Recuerda esto, si quieres que tu empresa sea importante para tus clientes tienen que ser importantes para ti. Séptima clave, forma y cuida a tu equipo. No solo vas a vender tú. No hace mucho tuve que acudir a una oficina bancaria para solicitar un certificado que no podía conseguir por internet. Hacía años que no entraba en una sucursal mucho más allá del cajero y me resultó extraño. La banca siempre me ha parecido rancia, lo siento, pero sus prácticas comerciales me parecen un tanto arcaicas. Pasé por caja y solicité amablemente al cajero el certificado con las indicaciones de lo que debía contener y, muy estresado, me respondió que emitiría el certificado como siempre lo había hecho, que no podía indicar lo que yo le mencionaba y que él sabía cómo hacerlo, porque siempre lo había hecho así y no estaba dispuesto a cambiar nada. Muchos procesos, mucha orientación al cliente, pero como tengas a un personaje como este empleado de banca interactuando con tu cliente, estás perdido. ¿Te suena? Es que siempre lo he hecho así. Nadie de fuera me va a venir a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Como siempre, la diferencia la marcan las personas. Forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátala mejor para que no quiera hacerlo.
Frase de Richard Branson, propietario de más de 360 empresas y una fortuna de 4,8 billones de dólares según Forbes. La clave de las organizaciones está en las personas que hay detrás. Si de verdad quieres construir una organización orientada al cliente, empieza trabajando con tus colaboradores. Paco Muro, en su fantástico libro Ir o no ir, habla de la motivación, de la ilusión como gasolina del talento y de cómo sin ella la experiencia, el entusiasmo y la inteligencia rinden muy por debajo de su potencial. Tenemos que trabajar para que nuestros colaboradores se sientan estimados y que perciban que la empresa les aporta valor. Si no trabajamos esto, tendremos colaboradores desmotivados y el problema, como decía Paco Muro, no será que se desmotiven y se marchen, será que se desmotiven y se queden. Octava clave, preocúpate por tu cliente. Tengo un amigo que es médico. Rectifico, tengo un amigo que es el mejor médico del mundo. Obtuvo la licenciatura en medicina en 2003, recibiendo el premio universitario 5 estrellas de la Universidad Miguel Hernández, sobre todo por su rendimiento académico. Dirige la unidad de columna en Vitas Hospitales. El doctor Mira está revolucionando el mundo de la atención médica, no solo por los tratamientos que hace, sino por la manera en la que llega a sus pacientes. Como él dice, una buena conversación te ahorra muchas pruebas médicas. Su modelo, escuchar al paciente y tratarlo como un cliente. Con él, otra medicina es posible, una medicina mucho más humana y más cercana. Si vas a Doctoralia, plataforma de referencia para profesionales de la salud y los pacientes, podrás ver sus calificaciones de 5 estrellas sobre 5 y muchos comentarios destacando su profesionalidad como médico y sobre todo su lado humano, su lado cercano en el que sabe entender las necesidades de sus pacientes. ¿Te suena? Saber entender las necesidades de tus clientes. Solo así serás capaz de aportar valor. Novena clave, inteligencia comercial. ¿Te vas a desgastar más diseñando argumentos de venta para convencer a tu cliente que localizando al que está convencido? Y para ello tienes la tecnología. Hace años era prácticamente impensable implantar un CRM en tu empresa, a no ser que facturaras 7 cifras. Hoy tienes sistemas, incluso gratuitos, que te pueden ayudar en tu proceso de venta. Imagínate la secuencia. Mandas un correo electrónico a toda tu base de datos, con toda tu oferta de productos y servicios. El sistema detecta aquellos clientes que han abierto el mail y han pinchado en alguno de tus links. El mismo sistema envía un segundo correo electrónico solo a los clientes con más información del producto o servicio que pincharon en el primer envío. Ahora el sistema aplica un algoritmo para asignar una puntuación a los clientes que han abierto el segundo correo y han pasado más tiempo en tu página web visualizando tu producto. El mismo sistema activa una campaña de retargeting para mostrar ese producto o servicio a esos clientes en diferentes webs a través de campañas de pago. Al mismo tiempo, activa un disparador a tu equipo comercial para que inicie una campaña de televenta no a toda tu base de datos, sino solo a aquellos clientes que ha decidido el algoritmo y que ha programado y que obviamente tienen más probabilidad de comprar. El sistema registra cada una de las acciones en la ficha de tu cliente para tener la trazabilidad de todo y que se puedan extraer conclusiones a modo de inteligencia comercial. ¿Suena a ciencia ficción? Hoy puedes tener todo esto por menos de 50 euros al mes. ¿Merece o no merece la pena? Date un paseo por internet y mira lo que sistemas como Zoho, HubSpot o Salesforce pueden hacer por ti. Empieza a familiarizarte con herramientas como Google Trends, Metricool, Social Mention, etc. Te van a proporcionar un tiempo extra que vas a necesitar para otras cosas. Vamos a por la última clave, 10ª clave. No dejes para mañana lo que puedas vender hoy. Recuerda, sin ventas no hay negocio. Aunque te cueste, son tus creencias y resistencias, no la de tus clientes. Tengo algunos amigos empresarios demasiado elegantes a la hora de vender que han perdido grandes negocios por no saber estar cuando hay que estar. No se trata de presionar la venta, pero sí de dejar claro cómo tu producto o servicio puede ayudar a los demás. Y no dejes de vender. Aunque te vaya bien, sigue vendiendo. Y como dice Paco Muro en Ir o no ir, que te dicen que viene el fin del mundo, tú a vender por si acaso. Recuerda, la venta es la base del funcionamiento de las organizaciones.
Si no hay venta, no hay negocio. Esta píldora formativa no tiene la poción mágica para que te vaya bien, pero si aplicas cuidadosamente desde el principio cada una de las claves que hemos visto y tienes un buen producto, tienes muchas probabilidades de que tu proyecto te permita la independencia financiera que buscas. Piensa en grande y actúa en pequeño. Ponte en marcha ya. Pequeños pasos consiguen grandes resultados. Recuerda, reinvéntate. O eres tú el que se cuestiona o es el mercado el que lo hace. Y entonces puede que te quedes fuera. Conoce a tu cliente. No puedes vender a todo el mundo. No dejes que tus procesos pierdan el foco del cliente. Si necesitas respuestas, pregunta. No vendes productos o servicios, aportas soluciones. Sorprende a tu cliente. Primero, genera valor y luego vende. Empatiza. Si quieres que tu empresa sea importante para tus clientes tienen que ser importantes para ti. Forma y cuida a tu equipo. Forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátales mejor para que no quieran hacerlo. Preocúpate por tu cliente. Si no lo haces, siempre habrá un competidor tuyo dispuesto a hacerlo. Inteligencia comercial. No trates de convencer al que no está convencido. Busca al que lo está. Y lo último y más importante, no dejes para mañana lo que puedas vender hoy.